Amigos de Conexión UTEC, me da muchísimo gusto recibir aquí en los estudios de Conexión UTEC al doctor Juan José Ambriz García. Él es doctorado en energía solar, nos visita de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, le damos la bienvenida a la ciudad de Tulancingo. ¿Ya la conocía, doctor? Sí, afortunadamente he tenido la dicha de venir en varias ocasiones anteriores. Probar la gastronomía. Así es, inclusive aquí a la universidad ya es la segunda vez que vengo. Ah, muy bien, muy bien. Pues nuevamente años. Bienvenido Sí, a la Universidad Tecnológica de Tulancingo. Vamos a platicar con él porque precisamente entre semana estuvo dándole una ponencia a los estudiantes de la universidad, a los halcones, una ponencia titulada Ahorro de Energías, y vamos a platicar precisamente con usted sobre cómo está el asunto de la energía, en dónde la podemos encontrar para empezar. Bueno, energía desde mi punto de vista es sinónimo de vida moderna. Si hacemos un poquito de reflexión, no hay actividad en la vida humana que no tenga alguna forma de energía involucrada. Desde que nos levantamos en la mañana, probablemente el despertador nos hizo la llamada usando alguna fuente de energía en forma de pila o que yo le cargué para llamarnos. Me levanto y a lo mejor voy a desayunar, sacando del refrigerador algo que la energía eléctrica pudo conservar. Después prendo la estufa para calentarlo o cocinarlo y es otra forma de energía. Después tomo una ducha, otra forma de energía. Después quizá me transporto a mi escuela, a mi trabajo en un sistema que requiere energía para funcionar. Y así me podría estar todo el día hablando de todas las formas, de todos los lugares donde se utiliza. Imagínense, sin energía, por supuesto no tendríamos confort, no habría actividad productiva, no habría movilidad. Bueno, yo pienso en un apocalipsis en dado caso que no tengamos una energía, eléctrica en este caso. Hablamos de que simplemente todo se mueve, todo funciona. Una de mis intenciones y la plática que vine a dar aquí es de que hablar de energía es más que electricidad. Por supuesto, la energía eléctrica la tenemos presente en todos lados y es sumamente importante. Pero la energía térmica, ya mencioné algunas aplicaciones en la casa, pero la mayor parte de las industrias, de hecho, utilizan más energía calorífica que energía eléctrica. Y nos guste o no, pero la energía térmica en la actualidad proviene fundamentalmente de recursos fósiles, de derivados del petróleo, del carbón, que la naturaleza nos guardó y almacenó durante muchos millones de años y que nos estamos acabando aceleradamente. Y a propósito de eso, ¿hacia dónde vamos en esos terrenos precisamente de energía térmica? Bueno, otras alternativas de energía de pronto para la industrialización. Sí, los que nos dedicamos profesionalmente al campo de la energía, y por eso vengo principalmente, porque ya hay una carrera enfocada a las fuentes de energía, es que nuestro deber como técnicos es buscar alternativas a lo tradicional, a lo que estamos usando, para que darle oportunidad a que el petróleo nos dure el mayor tiempo posible y entre en otras opciones. Lo ideal es que fueran fuentes de energía renovables, amigables con el ambiente, etcétera, etcétera. En este punto, bueno, hay un rubro importante que es la cuestión de costos, que a lo mejor no es lo más atractivo económicamente en la actualidad, pero también hay una cuestión de desarrollo tecnológico. No todo está listo para ser ofertado. Y cuando decimos energía renovable, energía solar, en realidad tenemos un conjunto de tecnologías que algunas ya son una realidad y un éxito económico desde hoy o desde antes, como podría ser el tomar la ducha solar. Se lo digo para todo el público. O sea, la gente que se baña con gas, quemando gas, no reflexiona que el gas que llega a mi boiler le tardó a la naturaleza 400 millones de años formarse para un baño que, bueno, el proceso térmico de tomar mi ducha consiste en quemar ese gas en una flama que esté probablemente a 800,000 grados de temperatura para hacer hervir el agua en el tanquecito donde se almacena, y que cuando yo me decido bañar la tengo que mezclar con agua fría, de otra manera me quemaría la piel, ¿no? Eso, haciendo una analogía tonta, es como si apareciera un ratoncito en este estudio y mandáramos traer a un regimiento de policías para que lo acaben, ¿no? O sea, estamos exagerando en el problema. La tecnología solar en un calentador solar plano permite calentar a 60 grados el agua de manera sumamente eficiente, económicamente atractiva, y todavía no lo hacemos, y entre otras cosas no lo hacemos porque muchas veces ni siquiera sabemos que eso existe. Hablo en general de la sociedad. Entonces, una de las funciones de este tipo de conferencias que su universidad respalda con el apoyo de la Academia Mexicana de Ciencias es traer a gente que nos digamos a cualquier tema, en especial este de la energía, pues a platicarle a la sociedad que hay otras opciones, ¿no? Otras opciones.
Y tenemos, donde quiera que voltee, menciono de la casa porque pienso que el público que nos está oyendo seguramente, pues todos tenemos casa, ¿verdad? No tenemos que ser profesionales, pero simplemente, por ejemplo, si vemos un refrigerador doméstico, los que se venden modernos en la actualidad representan un ahorro de energía con los que se vendían hace 10 años del 60%. Se gastan solo el 40%. Propiamente por su tecnología. Porque ha mejorado la tecnología, efectivamente. Pero eso, si uno compra un refrigerador de estas nuevos, con el puro ahorro podría pagar el recibo de la luz, el ahorro, ¿no? O sea, es sumamente interesante. Bueno, iluminación es evidente. De los focos incandescentes que Edison inventó hace más de 100 años, hemos pasado primero a los que le llamaron ahorradores o fluorescentes compactos, y en la actualidad están poco a poco penetrando la tecnología LED. Imagínense, un foco incandescente vive 1000 horas de vida. Un LED vive 50,000. O sea, cada 50,000 horas tengo que cambiar un foco. Pero además, en un foco incandescente, 15% es luz, el resto es calor. Eso lo sabían muy bien los que hacían tacos de carnitas, por eso lo ponían. Por eso lo se veían ahí. Por eso los ponían encima. Hasta mantenían el calor. Así es. Pero el fin de un foco no era dar calor, el fin de un foco era dar luz. Sí, inclusive las abuelitas, bueno, las mamás nos decían, prendan las luces, hijos, para que se vaya calentando los exactamente, cuartos. Exactamente. Se supone que era iluminar, ¿no? Entonces, muchas cosas las vamos asimilando un poco sin darnos cuenta. Uh-huh. Por ejemplo, quizá no sepan que focos incandescentes ya por normatividad nacional ya no se permiten fabricar. Uh-huh. Ya no encuentran en los fabricantes normales focos de los antiguos, ¿no? Uh-huh. Entonces poco a poco se va avanzando. Y esto, en términos más difíciles de entender, que hay en las industrias, los procesos, todo lo que requiere la industria para operar, pues es lo que los ingenieros nos dedicamos a revisar, a estudiar primero para hacerlo lo más eficiente posible, y luego a tratar de adaptar tecnologías más adecuadas. Ahora, eso es en el uso, pero ¿de dónde viene la energía? Es la pregunta. ¿La energía de dónde viene? Entonces, actualmente utilizamos principalmente recursos no renovables. Entonces, la idea es empezar a introducir más y más recursos renovables para compensar. Y en el caso de México, ¿en qué nivel nos encontramos y qué perspectiva también tenemos en cuanto a ir cambiando ese chip que tenemos de pronto de continuar con los recursos fósiles y hacer cambios? Sí, caray, es una verdadera pena, y en la conferencia les hablé, pero nuestro país depende en un 90% de los recursos del petróleo para operar. Uh-huh. ¿Y México tiene todavía mucho petróleo de pronto? ¿O ya estamos hablando de los límites de pronto? Las cifras de lo que se conoce nos dan para una autonomía de 10 años, uh-huh, que en el escenario de la energía es casi nada, ¿no? Se supone, todos los estudios prevén que en el Golfo de México, en lo que llaman aguas profundas, no en aguas someras sino en aguas profundas, debe de haber mucho petróleo, pero primero hay que salir a buscarlo y encontrarlo. Uh-huh. A mí me parece que las políticas que se están siguiendo actualmente no persiguen ese tipo de cosas, entonces sí podríamos entrar en algunos años en una crisis por falta de abasto. ¿Y qué tenemos que resolver? Pues comprándolo de quien sí lo tiene. Entonces, hay países que todavía tienen un exceso. La época dorada de México en exportación de petróleo ya no es. Eso ya pasó. Entonces tenemos dos opciones: buscar petróleo en otros lados con todo lo que esto representa, mucha inversión de dinero, contaminación, etcétera, o apostar al impulso de otras tecnologías, ¿no? Como puede ser la solar, la del viento, etcétera. Y a nivel empresarial ya se empieza a hacer trabajos de este tipo, a incorporar este tipo de tecnologías. Sinceramente es un poco difícil porque además de todo, primero conocerlas, luego tenerles confianza, porque lo primero que le dice a la gente, ay, ¿cómo que el sol? Pues el sol nomás hay de día, no hay en la noche, y si está nublado. Bueno, entonces los técnicos tenemos que hacer dispositivos para amortiguar o para paliar esas diferencias. Por ejemplo, en el caso del sol, en este sistema de calentamiento de agua, lo que tienes es un tanque donde reservas agua caliente y se guarda almacenada. Si fuera electricidad, lo metería en una batería. Entonces sí se puede hacer esas cosas, pero primero hay que vencer un poco el escepticismo, el cambio de chip. Exactamente. Yo creo que tenemos que empezar trabajando por los tabús que tenemos todavía como sociedad en cuanto a adaptar ese tipo de tecnologías para tener un mejor concepto de vida también.
así es. Calidad de vida. Calidad de vida. Sí, la forma actual que consumimos la energía pues es tremendamente impactante con el ambiente. Aún la electricidad, la gente dice la electricidad es limpia. Bueno, sí es limpia en el sitio donde la uso, pero depende mucho de qué fuente fue generada. En México el 80% de electricidad se produce también quemando combustibles. Y ahora, y basando esto, todo está también un poquito de responsabilidad dentro de la educación, porque nosotros tenemos que empezar a trabajar esa parte. ¿Cómo estamos en México en cuanto a la ciencia, la tecnología de este tipo de fuentes? Sí, yo creo que el desarrollo institucional en las universidades e institutos de investigación del país es bastante bueno. De hecho, somos líderes en América, en Latinoamérica por lo menos, y a nivel internacional tenemos un buen desarrollo. Desde mi punto de vista, lo que falta es que muchos de los desarrollos universitarios realmente lleguen a la gente, ¿no? Y para esto nos falta mayor poder de vinculación entre la universidad, la industria, y eso debería de catalizarlo, de impulsarlo el gobierno. Los gobiernos son los que tienen elementos para hacer que existieran ese tipo de programas donde confluyeran las cuestiones y tener mejores impactos, ¿no? Definitivamente, y yo creo que también los universitarios deben de cambiar su idea de ser empresarios e involucrar todos los proyectos que tengan como estudiantes, porque de pronto se quedan en el aula alguna tesis y no se lleva a cabo ya a nivel empresarial, no se acercan de pronto a las instancias donde pueden bajar recursos y bueno, llevar a cabo todo este concepto de tecnología. Sí, por supuesto, ese es un excelente mensaje para los jóvenes que están estudiando. En mi generación, ya hace muchos años, 40 años más o menos que salí, como que la esperanza de todo joven universitario era encontrarse un empleo en una empresa grande de tradición y ahí jubilarse muchos años después. En la actualidad eso ya no sucede, ya las empresas grandes ya no duran tanto tiempo, aparecen y desaparecen muy rápido. Y lo que efectivamente nos falta es que en cada joven generar un emprendedor que eventualmente pueda ser un empresario. No que no vaya a haber empleados pagados, eso sí los va a seguir habiendo, probablemente de otro estilo, pero también esas buenas ideas llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Y el otro punto, dado que estamos en un espacio universitario, yo creo que además deben de entenderse como ya no empleados de México, ¿no? Sino empleados del mundo. O sea, o ciudadanos del mundo, me atrevería a decir. O sea, en el ámbito energético, que es el que yo conozco bien y en el que participo, los trabajos ahora nos invitan de Centro, Sudamérica, Europa, etc. ¿Y cuáles las dos claves para esto? O tres claves, decía un amigo, ¿no? Bueno, una son los contactos, pues ayuda. La otra es los buenos conocimientos. Hay la responsabilidad de las universidades que hagamos buenos programas y los estudiantes que estudien. Y el tercero es otro tipo de habilidades donde el idioma es fundamental. Decía mi amigo, bueno, los contactos los puedes obviar, a lo mejor hasta los conocimientos, pero si no hablas bien inglés, difícilmente entras en ese partido internacional. Entonces, el mensaje, aprovechen sus años en que están estudiando para hablar bien otro idioma. Si yo fuera muy chavo, diría, pues mejor me pongo a estudiar chino. Definitivamente. Chino, y en no sé, 4 o 5 años de escuela, después soy súper atractivo para muchas personas, un profesional que además domine otros idiomas. En inglés ni se diga, ¿no? Pero bueno. Ya es parte de, y definitivamente, la barrera de la globalización, pues creo que cada vez se ve más truqueada, ya se van a separar en algún momento, yo creo que ya no va a haber, yo creo que hasta fronteras, ya es visualizando algo muy hacia el futuro. Doctor Juan José Ambriz García, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí a través de Conexión UTEC, para todos los universitarios, para toda la sociedad de Tulancingo que nos escucha en todo el estado de Hidalgo. Muchas gracias por su visita. A sus órdenes. Muchas gracias. Esto es Conexión UTEC. No le cambien.